Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por apoyar el canal. Este día tenemos un invitado para hablar de un tema que realmente casi no tocamos acá en el canal y que son las matemáticas. Bueno, sí las tocamos, pero sí muy someramente, ¿no? Casi solo nos hemos dedicado un poco a hablar de, pues, de astronomía, de dinosaurios, de antropología, de arqueología, y obviamente la matemática está en el fondo de todo eso, pero nunca nos hemos centrado en un tema en particular sobre las matemáticas. Y para esto, pues he invitado a mi amigo Napoleón Cornejo. Gracias, Napo, por estar dando un poco de tiempo para mi canal, Color Un Cosmos. gusto, un gusto. Aquí estamos a la orden. Bueno, Napoleón Cornejo, él es ingeniero desde hace varios años, trabaja en Europa y está llevando proyectos. Creo que vos tenés una compañía, ¿verdad, Napo? Sí, así es. Que Una compañía da... llamada Geocapti, Uh-huh. que nos especializamos en básicamente software científico, Software básicamente, de ciencia, claro. con un alto enfoque en sensados remotos y satélites, pero también proyectos en otras industrias como reactores o ahorita en semiconductores, pero el enfoque más grande es aeroespacio y satélites. Y te dedicas a la educación, ¿correcto? También dedico tiempo a la educación. He sido profesor de universidades y haciendo cursos y capacitaciones también, correcto. Supe que estás dando unos cursos en la SEN, De ¿verdad? Python, De exacto. Python. Por aquí Estamos tengo dando Python 1 y Python 2. mi Exacto. tacita. Súper, súper. Python es algo que un lenguaje que comencé a trabajarlo hace tiempo. Luego lo Ujú, dejé y hoy con la pandemia, pues me metí otra vez al curso y a empezar a trabajar en ujú. eso otra vez. Muy bien. Ya estoy como, digamos, nivel medio, que es el que yo me siento más cómodo, Ah, ¿verdad? Para lo que yo no, está necesito. bien. O sea, Python está en todos lados Está en todos ahora. Así lados, que exactamente. desde la banca hasta aeroespacio, semiconductores, en todos lados está. Sí. Bueno, y yo sé que vos hiciste un proyecto personal de hace unos años y que se publicó en un periódico en El Salvador, porque eso es Ujú, importante, los dos somos ujú, salvadoreños, que aquí ujú. la mayoría de gente que ve mi canal es de México y de Argentina y de Estados Unidos. El Salvador está como en Ah, ya. noveno lugar. Ya. Entonces no hagamos, no consideremos que muchos Que salvadoreños nos van a ven ver el video. salvadoreños. Lo están viendo más Ajá, porque Mariana Belloso, mi novia, está ujú, jalando público de El Salvador, ujú. pero es bien poquito de El Salvador. La mayoría del público es mexicano y argentino y de Estados Unidos. Ok. Así que, pero yo sé que vos publicaste en El Salvador en el periódico, en el diario de hoy, me parece. Ujú, así es. Las En el ecuaciones. periódico, exacto. Eso fue allá por el 2018. Dedicamos casi todo el año 2018 y los primeros 2 meses de 2019 para publicar una columna semanal sobre matemáticas. Así es. Y eran las ecuaciones que cambiaron el mundo 52 ecuaciones que cambiaron el mundo. 52 por por 52 las semanas en semanas, un año. Ajá, por las semanas exacto. exactamente. Y bueno, siempre me gustó ese, de hecho yo las leía, bajé, creo que las tengo, las bajé, Ujú, sí, las bajé lo tengo en disco duro, porque siempre me sirven, ¿no? De pronto, lo que nos ujú, dedicamos a la divulgación de la ciencia, toda esa ujú, información, pues es súper importante porque en algún ujú. momento uno dice, esto me sirve, lo saco de aquí, donde conseguí esta información, y entonces uno conecta todo. Sí, claro. Y lo tuyo es un material súper bueno cuando te contacté, pues bien, es súper activo en Twitter. Ahí le voy a poner el, el, El Twitter el handle. Twitter, la dirección Twitter. Mucho, Ujú. mucho publica de política, pero también tiene su parte de ciencia. Yo te pregunté si me podías dar un tiempo para hacer este video y me dijiste que sí. Y dije, bueno, Claro. son 52 ecuaciones, no de las 52 ecuaciones en un video. Entonces te dije, bueno, escojamos 10, ¿verdad? El top 10 Ajá. de las ecuaciones que más te gustan. Y me mandaste una lista por correo. No sé si las pusiste Ujú. en orden, la más importante o la menos importante, ¿verdad? No, fue cronológico el orden, El básicamente, cronológico. Ok. en el que fueron escritas. La número 10 tengo acá, que es Ajá. la teoría especial de la relatividad. La número 10.
creo que es la relatividad general, es la número 10. Es la teoría de la relatividad especial, me pusiste. Deja ver. Bueno, Bueno, démosle con la relatividad especial. Bueno, esta columna básicamente explica cómo es que Albert Einstein concibió su teoría especial de la relatividad, que esto tiene que ver con los campos electromagnéticos, la velocidad de la luz, la relatividad del tiempo y del espacio. Entonces, la columna explica básicamente cuál fue, en términos someros, uno de sus experimentos mentales para derivar esta ecuación. y que Y la estoy básicamente, poniendo y la voy a poner ahorita en la pantalla para que la vean. ah, Esta es perfecto, esta la ecuación. sí. Yo no la Que, veo, pero supongo que es la de la sí, dilatación del tiempo. correcto, Va, exactamente. ok, La dilatación ok, del tiempo. exactamente. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Einstein un día se paró en la ciudad donde vivía y vio la torre de la iglesia con un reloj. Vio la torre de la iglesia con su reloj y pensó lo siguiente: ¿qué pasa si alguien montado en un vehículo que va a la velocidad de la luz se va alejando de esa torre? ¿Qué es lo que vería? Lo que vería es que el reloj no cambia, porque como va a la velocidad de la luz que viene del reloj va a, valga la redundancia, a la misma velocidad. Entonces seguiría viendo la misma imagen todo el tiempo. Eso lo hizo concluir de que a la velocidad de la luz, el tiempo con respecto al otro marco de referencia se detiene. Y en esencia, entre más cercanos vamos a la velocidad de la luz, el tiempo en otros marcos de referencia se va, digamos, acortando, se va haciendo más lento. Los relojes avanzan más lentos con respecto a otros marcos de referencia. Así fue como, bueno, este fue uno de sus experimentos o sus explicaciones, ¿verdad? Para ilustrar el concepto que venía pensando. Luego de esto, él le dio forma matemática, de ahí sale la ecuación de la dilatación del tiempo, que esto se basa en derivaciones de la mecánica newtoniana aplicados a esta nueva definición. El otro experimento famoso es la del tren, donde hay dos rayos, ¿verdad? Un tren que va súper rápido y dos rayos que al mismo tiempo, según alguien que está parado en tierra, ¿verdad? Alguien está parado en tierra y ve pasar un tren rápidamente, caen dos rayos al mismo tiempo. Entonces Einstein pregunta: el que está en tierra, ¿qué es lo que va a ver? Él va a ver dos rayos que caen al mismo tiempo en dos partes del tren. Pero alguien que va montado en el tren, como el tren se va moviendo, va a ver que un rayo pega primero y el otro rayo pega después. Él se hizo la pregunta: ¿cómo es posible que un mismo evento sea experimentado de dos formas distintas en diferentes marcos de referencia? Y él sabía algo, o lo tomó como un postulado, que la velocidad de la luz es constante, no importa el marco de referencia. Entonces, esa diferencia en lo que ven digamos, las dos personas, Observadores. los dos observadores, correcto, ese es el término correcto. La diferencia de lo que ven en los dos observadores se debe a que el tiempo corrió distinto dependiendo del marco de referencia. Entonces, llegó a la conclusión, que es lo que se le había escapado a Newton, que el tiempo no es constante, sino que es relativo y depende del marco de referencia. De eso básicamente se desprende todo esto de la dilatación del tiempo, también es la dilatación del espacio, porque las longitudes se pueden escoger y contraer dependiendo del marco de referencia. Y otra cosa, también esta teoría involucra los campos magnéticos y los campos eléctricos, porque dependiendo del marco de referencia, un campo eléctrico puede verse como magnético y un campo magnético puede verse como eléctrico, dependiendo del marco de referencia. Claro. Y esto venía a arreglar un problema de las ecuaciones de Maxwell y del electromagnetismo que venía del siglo XIX, que decía lo siguiente: todos sabemos que una carga en movimiento produce un campo magnético, ¿verdad? Sí. Entonces, uno ve un cable
va una corriente o una carga cualquiera, se va moviendo, crea un campo magnético solo con su movimiento. Que ya Entonces, spoileaste, ya spoileaste las ecuaciones de Maxwell que están más adelante. bueno, sí, Pero es bueno, bueno, pero bueno, básicamente, pero bueno. va, Ahora, va. esta ecuación es de su año maravilloso, ¿no? De Este es, 1905. exacto, exacto, de hace como 100 años. Es de sus años maravillosos, en que publicó como 3 papers en el mismo 1905. año, 1905. 1905, que publicó como 3 papers revolucionarios, mucho más de lo Cinco que haría papers, cinco o papers. 5 papers, mucho más de lo que haría sus colegas contemporáneos, y vino a revolucionar toda la mecánica newtoniana, introdujo una nueva rama de estudio, básicamente la física, para complementar las falencias de la mecánica newtoniana. Y bueno, esta es Y la que resultó. ahora, lo importante de esto es, o sea, vos tenés una idea de cómo funciona la naturaleza, pero traducir esa idea y hacerlo y presentarlo como una expresión matemática, como una Ujú, ecuación, eso requiere pues, pues algo más que simplemente pensarlo, porque yo puedo pensarlo, puedo claro, decir, bueno, yo claro. tengo esta visión, pero transformar ¿Cómo eso a se le da matemática, forma? y aparentemente ahí es que le ayuda a su ex esposa, ¿no? Mileva. Exacto, exacto. Mileva tiene un papel bastante importante en todas estas publicaciones porque ella era una especialista en este tipo de matemáticas, y Einstein le pide que le revise sus formulaciones, ¿verdad? Y Mileva hace contribuciones importantes. Lamentable es que no se le dio crédito en su tiempo Sí. por las contribuciones que hizo. Creo que ni siquiera sale mencionada en los papers que publicaron, pero ella fue un pilar fundamental Ujú. en hacer la revisión matemática de todo esto. Y después se Einstein pelearon, tuvo las nociones, después se después se pelearon, se pelearon. divorciaron. Hay una biografía muy buena Ajá. que la voy a Ujú, poner aquí abajo, o así, aquí ujú, abajo en la descripción de los ujú, videos, para que los quieren verla, que la quieren leerla, la pueden leer. De hecho, ujú, hicieron una miniserie de ella, pero obviamente ujú, el libro es mucho mejor. Dice ujú. que sufrió mucho cuando se murió ella, y aún que estaban peleados, y aún que él vivía en Estados Unidos, Sí, pero creo que él claro. tenía esa especie de como remordimiento, ¿no? En el fondo. Probablemente, Aparte que tenía sus dos probablemente. hijos, ¿no? Y Bueno, eso le causó problemas con eso sus le hijos. causó problemas con sus hijos. Ahora, el siguiente es la teoría de la relatividad general, porque vamos a Sí, ver que hay una relatividad especial y hay una relatividad general. La exacto. especial es de 1905 y la Ujú. general es del 15, o sea, 10 años después, viene y dice, Exacto, exacto. Esta teoría de relatividad general explica otra cosa, o se enfoca en explicar otra cosa. Se enfoca en explicar la fuerza de la gravedad, que después se da cuenta que no es una fuerza, según su teoría. Pero la gravedad que venía de Newton, él la explica de otra forma. Uno de los problemas que resolvió, o cómo se dio cuenta de que iba por buen camino y que la teoría tenía sentido, es porque esto explicaba un problema en la órbita de Mercurio. Con las ecuaciones de Newton, la órbita de Mercurio siempre acumulaba un error, ¿ya? Y no se sabía por qué se acumulaba ese error. Algunos decían que porque había otro cuerpo celeste cerca de ahí que lo desviaba, otros tenían otras teorías, pero cuando él aplicó las ecuaciones de su teoría general de la relatividad, el error se eliminó. que es esta que ponemos ahorita en la pantalla. Exacto, exacto. Entonces, esa ecuación que describe, por un lado, tiene el tensor G que ven a la izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Que describe la geometría del universo. Y en el otro lado, aparte de las constantes que se ven ahí, tiene otro tensor, que es el tensor de la materia. Entonces, aquí la belleza de esa ecuación es que logra unir dos conceptos bien distintos. Un concepto que vive en la matemática, que es la geometría, y otro concepto que es físico, que es la materia. ¿Qué describe esta ecuación? Dice básicamente que el universo es como una manta compuesta de espacio y tiempo, y que la fuerza de gravedad es simplemente un cambio en la geometría de esta manta o de este continuo espacio-tiempo. Entonces, ¿qué hacen las masas grandes como el Sol? O sea, doblan esta manta, y el resto de cuerpos simplemente están siguiendo los dobleces de esa manta
en lo que se llaman los geodésicos. ¿Ya? Eso explica, a diferencia de Newton, que decía que era una fuerza a distancia que atraía los objetos y todo eso, Einstein explica de otra forma. Einstein dice, no, en realidad no es una fuerza, es que los cuerpos van siguiendo esa curvatura del espacio y tiempo. Sí. Esta ecuación que dice que la geometría del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo doblarse. ¿Ya? Ahí están puestos esos dos conceptos. Y esta ecuación o esta teoría es la que se va a saber que es cierta debido a la observación que se hizo del eclipse de 1919, el eclipse total de Sol, que tomaron las fotografías de esas estrellas que están alrededor del Sol, bueno, que aparecían en ese momento alrededor del Sol, y tomaron otra fotografía 2 días después, meses después, y vieron de que pues había un corrimiento de esas estrellas, lo que significaba que el espacio está deformado. Y se ha visto después con fotografías del Hubble del espacio profundo. Exacto, y esto cómo confirma que el espacio de tiempo en realidad se comporta como esa manta que se ve, porque la luz no tiene peso y sin embargo se desvía debido a esa curvatura del espacio y tiempo provocada en este caso por el Sol. Ok. Luego tenemos la octava, la ecuación de Maxwell-Faraday. La ecuación de Maxwell-Faraday. Esta explica la relación entre un campo magnético y un campo eléctrico. Es una de las que espoleaste anteriormente. Exacto, la que expolié. Entonces vamos a volver al siglo XIX, cuando Faraday, que era un muchacho bien pobre, muy pobre, pero trabajaba en una imprenta, si no mal recuerdo, o en una librería, y ahí aprovechaba él para leer los libros de física, especialmente lo que se conocía sobre la electricidad, la ley de Coulomb y los principios y nociones básicas de la electricidad y el magnetismo. Luego de eso se fue a trabajar, no recuerdo si en la Academia Científica, la Real Academia de Londres, como asistente, pero en su tiempo libre él se ponía a hacer experimentos en el laboratorio. ¿Ya? En uno de esos experimentos, él tenía un cable enrollado así, como en un solenoide, y tomó un imán y lo pasó por los cables. ¿Ya? Estos cables al final tenían un espacio pequeñito, la terminal de estos cables no se juntaban, tenía un espacio pequeñito, pero cuando pasó el imán, notó que había una chispa entre los dos cables. ¿Qué descubrió él esto? La ley de inducción eléctrica, que es esa ecuación que se llama ahí, sí. Que un campo magnético en movimiento puede causar una corriente, que es la chispa que vio ahí. Esto vino a causar una revolución, ¿verdad? Porque ahora ya se podía transformar una fuerza motriz, este movimiento, en corriente eléctrica, que es la base de los generadores, ¿verdad? Los alternadores, las represas hidroeléctricas, todos funcionan con el principio de Michael Faraday. Para minar bitcoins. Para minar bitcoins eventualmente. Lo iban a usar eventualmente para minar bitcoins. Todo el trabajo. Todo el trabajo. Solo para venir a minar bitcoins. Bueno, es parte de la humanidad. Pero no, eso sí revolucionó todo el siglo XX, ¿no? Exacto. Ya se descubrió una nueva forma de generar electricidad, una energía útil para la humanidad, encender luces, motores, etcétera, etcétera. Claro. Luego tenemos, que yo no sé cómo nos vas a explicar esto, porque este sí que es algo compleja. La hipótesis Riemann es la función Z de Riemann. La función Z de Riemann. Que es un misterio, ¿no? Ahora hay $1 millón ahí para quien resuelva. Exacto. Está incluida en los problemas del milenio. Está aquí. La voy a poner ahora en la pantalla. La están viendo ahorita. ¿Es una larga o una cortita? La larga. Vaya, la larga, porque esa es la función Z de Riemann. Hay una función más sencilla que se llama nada más la función Z, que la postuló Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la historia de esta ecuación? Gauss postuló una ecuación bien sencilla, que es la sumatoria de 1 sobre n a una potencia, ¿ya? Sumada.
esta función, cuando ese exponente es complejo, se vuelve bien especial, porque entonces uno puede hacer una derivación y te das cuenta de que podés expresar esta función de otra forma utilizando los números primos. Es decir, hay una transformación para que a esta función de Gauss, la función z, la puedas expresar en términos de los números primos. Y entonces van saliendo los números primos de ahí. Gauss se dio cuenta entonces de que esta función sencillita tenía una relación con los números primos. ¿Cuál era exactamente? A saber, pero de ahí salían los números primos. Esta función tenía una limitante que explota, es decir, se vuelve infinita para exponentes menores a 0. Menores a 0. Perdón, menores a 1. Exponentes menores a 1 se vuelve infinita. Entonces, ¿qué hizo Riemann? Este Bernard Riemann solo publicó un solo paper en teoría de números y él se volvió este. O sea, una cosa hizo y la hizo bien y se volvió. One Hit Wonder. One Hit Wonder, sí. En el tema de esta rama, solo un paper explicó y se ha vuelto un paper extraordinario que hasta el día de hoy sigue causando bastante influencia. Pero ¿qué hizo él? Él hizo una extensión artificial de la función de Gauss para que pudieras meterle números menores a 1 sin que explotara. Esto se llama, en matemáticas se llama una continuación analítica. Es una forma artificial de extender las funciones para que soporten dominios o rangos que en la versión original no soportan. Ok, pero ¿qué es lo especial? Como ya habíamos dicho que esta función original de Gauss sacaba los números primos, esta nueva función extendida de Riemann también sacaba los números primos, pero incluyendo exponentes menores a 1. Los números especiales de esta función es donde la función da 0. ¿Ya? En casi todas las ramas de las matemáticas, en polinomios y todo eso, los puntos especiales es donde una ecuación da 0. ¿Ya? Esta no es la excepción. Entonces, los puntos donde la ecuación da 0 son los números interesantes, son los puntos interesantes. Y existe una hipótesis, porque en todos los ceros que le han sacado a esta función siempre se cumple un patrón. Son números complejos, ¿verdad? Es una función compleja. Pero todos los números complejos que la hacen dar 0 en su parte real tienen 0.5. 0.5, un medio, ¿verdad? En todos los ceros que le han encontrado. Los no triviales, el 0 viene cuando la parte real es 0.5. Ahora, nadie sabe por qué, nadie ha derivado por qué. Y de hecho la hipótesis, esta es la hipótesis que nadie ha podido probar hasta ahora, es que todos los ceros no triviales de esa función ocurren en la parte real 0.5. Y hay gente trabajando en eso. Hay gente trabajando en eso. Y de eso se han desprendido tantas teorías derivadas. Hay soluciones parciales. Tienen derivaciones obviamente en el campo de los números complejos. O sea, de ahí se desprenden tantas cosas. Y habrá esperanza. Bueno, hace un tiempo se había tirado no había tanta esperanza en el teorema de Fermat. Y lo resolvieron. Y lo resolvieron. ¿Quién es el inglés? ¿Cómo se llama? Andrew Wiles. Pues entonces, esta de función Z de Riemann es algo similar, solo que nadie ha podido comprobarlo. Hay $1 millón, pero ya es poco. Tienen que aumentarle. Exacto. Ahora, esta es pura matemática. Matemática pura. No tiene aplicaciones que yo sepa prácticas. Hasta el momento, bueno, sabemos, en el futuro, ¿no? Ajá. Pero uno no sabe dónde salta el conejo después. Exacto. Ahora, tengo la sexta que me enviaste, la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Esta es una muy bonita y esta sí tiene aplicaciones prácticas por todos lados. Que aquí la pongo en la pantalla para que la vean. Sí, la transformada de Fourier. Esta tiene aplicaciones ahorita en lo que estamos transmitiendo en Internet. Ese es muy bonito, me gusta bastante. Señales en la televisión por cable, en los celulares, en todo. En casi todo lo que tenga que ver con electrónico y señales está presente la transformada de Fourier.
¿Qué es lo que hace la transformada de Fourier? El mundo está lleno de señales ruidosas, ¿verdad? Casi todas las señales tienen ruido, ¿verdad? Y están contrapuestas por una mezcolanza de señales, las olas del mar, no sé, campos radioeléctricos, etc. ¿Qué es lo que hace la transformada de Fourier? Es una técnica matemática, yo la describo así, es una cajita mágica, donde uno le mete una señal toda ruidosa e inentendible, y de repente del otro lado de la cajita empiezan a salir todos los componentes simples de esa señal. Entonces, básicamente lo que hace es descomponer una señal en sus componentes más sencillos, ¿verdad? Y esas son señales bien sencillas, con frecuencias bien definidas, amplitudes bien definidas, que sumadas hacen esa señal toda ruidosa. Y hay teoremas matemáticos que dicen que cualquier señal, cualquier función puede ser descompuesta en funciones periódicas de seno y coseno. ¿Dónde hay una utilidad práctica de esto? Por ejemplo, en la telefonía 4G. ¿Qué es lo que hacen las antenas de 4G? Cada celular se comunica a una frecuencia determinada con la antena, ¿verdad? Sí. Entonces, el protocolo dice que el celular y la antena se ponen de acuerdo en la frecuencia, ¿verdad? Y entonces empiezan a comunicarse en esa frecuencia. Pero para comunicarse con múltiples dispositivos a la vez, la antena las tira todas al mismo tiempo. O sea, la antena, si uno pudiera ver la señal, es una señal bien ruidosa y bien inentendible, pero porque está compuesta por todas las frecuencias de todos los dispositivos con los que se está comunicando. ¿Cómo hace la antena para separar todos los componentes? La transformada de Fourier. La transformada de Fourier es esa ecuación que recibe, la que recibe toda esa señal enmarañada y le va sacando ya limpiecitas la señal de cada celular. Así de sencillo. Súper. Y Fourier se inspiró en la ecuación del calor para poder determinar esto. Que ahora tiene aplicaciones en cosas que nada que ver con el calor. Sí. Ahora la quinta, teorema de Bayes, una cuestión más epistemológica. Epistemológica. El teorema de Bayes entra hasta en conceptos filosóficos. Correcto. O sea, esta la derivó un presbítero inglés que ni siquiera le dio importancia. Él ni siquiera la publicó, sino que se la publicó un amigo después de que él ya estaba muerto, porque él creyó que no era nada importante. Pero hoy resulta que el teorema de Bayes está presente en la inteligencia artificial, en estudios de medicina, en estudios de población, en estadística, incluso en filosofía del conocimiento. Está presente. ¿Por qué? Porque la ecuación o el teorema de Bayes lo que define es la relación entre la evidencia y la creencia. Y te dice cuál es la relación entre esas dos. Una de las cosas que cuantifica el teorema de Bayes es cuánto debes modificar tu creencia con cierta cantidad de evidencia y cómo ir actualizando tu creencia en base a eso. También te dice que no deberías, antes de tomar una conclusión, tomar en cuenta la evidencia a priori, es decir, lo que ya se sabe, que no puedes basar tu creencia de forma aislada en una burbuja sin tomar en cuenta la evidencia que ya existe. Un ejemplo ahora con el COVID. Con el COVID, por ejemplo, si te dicen que hay una prueba que es 99% efectiva, pero que esta afección que detecta esa prueba la sufre 1% de la población, ¿verdad? Entonces, si a ti te da positivo esa prueba, supongamos que el 1% es el COVID, sí, o cualquier otra enfermedad que quieran, ¿verdad? Sí. Y que hay una prueba que es 99% efectiva en detectar. Entonces, te hacen la prueba y te da positivo. ¿Cuál es tu probabilidad de que seas realmente un positivo? Mucha gente diría que es 99%, porque esa es se afligen, 99%. Dios mío. Pero en realidad no, es 11%. O sea, que te dé positivo una vez, quiere decir, es 11% probable en realidad, porque cuando tú haces las proporciones y sigues la ecuación de Bayes, te das cuenta de que, ponte,
de 1000 personas, Ujú. el 99%, ¿cuánto es de 1000 personas? Son 990. Correcto. ¿Ya? Se las va a detectar bien. Quiere decir que a 10 se las va a detectar mal. Ujú. ¿Ya? Se las va a Claro. detectar mal. Y como el porcentaje de personas que tienen la afección es 1%, Sí, ¿verdad? claro, tiene sentido. Entonces, ¿verdad? Ya estás viendo Me cómo hago cambian las otro, me hago proporciones. otro, me hago otro Ya test. otro. Si te lo haces por segunda vez y sigues el Ajá. teorema de Bayes, Ya es más. sí, ya tu evidencia a priori ya no es 1%, sino que ya es el 11% que te dio antes. Y entonces, con un segundo positivo, ya eres más de 90% seguro que tengas la enfermedad. Ah, correcto. Ah, muy interesante. Entonces, entonces, por eso es que cuando la gente le dan una prueba de lo que sea, ¿verdad? De una enfermedad rara y te da positivo, la gente salta. Pero en Claro. realidad no. El teorema de Bayes te dice, no, Tranquilo, calmado, tranquilo. tranquilo. No es para preocuparse tanto. Ok, ahora la cuarta, la ley universal de la gravedad. La ley universal de la gravedad es la de Newton, ¿verdad? La, Claro, la claro. primera ley de gravedad que conocimos, que establece la fuerza entre dos masas. Newton la derivó de una forma bien rústica, ¿ya? Ujú. Por observaciones. No es que él haya tenido instrumentos muy precisos y que haya tenido un background, si lo único que tenía él eran las leyes de Kepler, Creo que un fue que poco los... Edmund Halley fue el que le estaba molestando, que necesitaba ah, algo para comprender las órbitas. Edmund Halley utilizó esa ley Y eventualmente para Newton le hizo, calcular. Newton parece que le dijo, yo la hice hace tiempo, pero no sé dónde la ha dejado. Déjame tiempo, Exacto, te mando una carta. exacto, exacto, exacto. Bueno, es que resulta que la historia es que estaban estos científicos, en que estaba Edmund Halley en Londres, debatiendo por qué las órbitas en un Kepler de los planetas eran elípticas y no circulares. Ujú. Nadie podía explicar eso, ¿ya? Por más que intentaban, la matemática no les pegaba, no le podían explicar. Entonces Halley se le ocurrió ir donde este chamaco, Newton, en Cambridge, calladito, no hablaba con nadie, introvertido, y le iba a plantear el problema y exactamente Newton le dijo, no, yo ya lo resolví, o sea, yo ya sé por qué son elípticas y tengo la ecuación para probar, no la tengo ahorita, se me ha perdido, pero te la puedo derivar otra vez y te la mando. Sí. Claro, unos meses después, Edmund Halley va recibiendo lo que ahora es el Principia Mathematica, o sea, su tratado, que Ah, esa obra es para mí, si no la más revolucionaria de la humanidad, una de las más revolucionarias, porque es el principio de la ciencia moderna, como la conocemos. Son las primeras páginas de la ciencia moderna, publicada con fondos personales de Newton, por cierto. La primera, de Halley, de de Halley. Halley, sí. La Ajá, primera. con fondos personales, porque la academia en Londres no tenía plata, se lo habían gastado en otras tonteras. Y entonces, en un libro sobre pescados, no me acuerdo qué, y entonces Halley pagó En de su bitcoins. propio bolsillo, cabal, de bitcoins en ese entonces, pagó de su propio bolsillo publicar el libro de Newton, que resultó ser piedra angular de la ciencia moderna. Claro, En por el supuesto. principio se escribía no solo la ley de la gravedad, sino que las leyes básicas de movimiento y otras cosas. Y es el principio del cálculo. Newton tuvo que inventar el cálculo para derivar todo eso. Y la tercera, las leyes de Kepler. Ahí, Las leyes ahí, de ahí Kepler estamos hablando de tres. son tres leyes de Kepler. La columna la escribí sobre todo sobre la tercera, La pero en realidad tercera, son tres leyes de correcto. Kepler. Esto sucede antes de Newton y de hecho, como ya lo expliqué, esto fue la antesala para que luego Newton hiciera su ley de la gravedad. Pero Kepler, otro niño pobre en Alemania, que de puro milagro logró ir a la universidad y educarse un poquito, luego se fue a trabajar con Tycho Brahe, ¿ya? Este astrónomo danés, creo que era, Tycho Brahe, Nariz de oro. nariz de oro, Tenía una ajá, nariz de danés, oro. que Tycho Brahe había compilado
un gran dataset de observaciones astronómicas. O sea, él, como que fuera un data scientist, había recopilado observaciones meticulosas y tenía todo el dataset ahí, que fue lo que Kepler utilizó, ese dato, para derivar sus leyes. ¿Qué decían sus leyes? Primero, que las órbitas eran elípticas. ¿Ya? La segunda ley decía que en tiempos iguales los planetas barren áreas iguales de esa elipse. ¿Ya? Y la tercera ley, que para mí es la más perspicaz, define una relación entre el periodo de la órbita y la longitud de la órbita, me parece, no me acuerdo si la cuerda de la órbita, no recuerdo bien, pero establece esa relación entre las dos. Y no es solo que dividir una entre otra, sino que es una a la tercera sobre otra a la cuadrada. Entonces, tú te pones a pensar, este maestro Kepler, o sea, ¿cómo es que se quebró viendo todos esos números que esta era la relación? O era Claro. un mega genio que lo vio así tipo Beautiful Mind, ¿verdad? Y le vino la ecuación a la mente, o él meticulosamente estuvo probando combinaciones de factores y le dio, es t al cuadrado sobre c al cubo, y entonces le daba una constante, ¿verdad? Esa le daba una constante, y Kepler dedujo de eso de que el universo tenía un orden, porque esa ecuación siempre le daba una constante, no importando cuál planeta. Claro, él no sabía que había otros sistemas solares, digamos, sistemas estelares, en que la constante variaba, pero el principio de que una masa con planetas alrededor sí tiene una constante para todas esas órbitas, ese principio se sigue cumpliendo hasta ahora. Entonces, Kepler, digamos que introdujo al método científico el análisis de datos, la prueba de hipótesis, la falsificación, etcétera, etcétera, que influenció a científicos a posterior. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo de radio de la órbita. Exacto, eso. Entonces, él se dio cuenta de esa relación y dijo, siempre me da lo mismo, no importando cualquier planeta, esto tiene que ser diseñado. Esto tiene que haberlo creado Dios, porque ¿cómo puede ser tan perfecto? No es. Sí, correcto. Hoy sabemos, ¿verdad?, cuál es la explicación real de eso y que esa constante no es la misma para otros sistemas solares, pero él había descubierto un principio importante y creo que su legado más importante, aparte de sus tres leyes, es el método y la metodología, valga la redundancia, por la cual derivó estas leyes. Sin computadora, ¿no? Sin computadora. Sin regla de cálculo. Sin regla de cálculo, porque no había cálculo. No había Supongo, cálculo. pura aritmética y geometría. Ok, número 2. El número imaginario. El número imaginario. Sí, esta columna la escribí como una historia de cómo la humanidad ha ido descubriendo diferentes tipos de números. Y empieza con cómo el Homo sapiens descubrió los números naturales, cómo Sí, aprendió a contar. 1, 2, 3, 4, Ajá. 5. Pero pongámonos en los zapatos de un Homo sapiens hace unos 20.000 años, 25.000 años, Sí. que está allí en la selva o en el bosque, donde sea. En la sabana. En la sabana, y está colectando frutas, ¿ya? Y él deja las frutas en su cueva, y mientras él no está, viene otro man y le roba un par, o lo que sea. Entonces regresa a su cueva. Él no sabe contar, no sabe los números, pero él siente que algo es distinto. O sea, no sabe explicarlo, ni ponerlo en palabras, ni nada, pero él siente que algo es distinto. Entonces, ¿qué se le ocurre al Homo sapiens? Él dice, ok, por cada fruta, yo voy a poner un palito a la par de cada fruta, ¿verdad? Sí. Entonces, una fruta, un palito, una fruta, un palito. Entonces él se va y cuando llega, ve que hay más palitos que frutas. Y entonces su conclusión, alguien, ya sé qué pasó, alguien se llevó una fruta. Alguien me ha puesto más palitos. Exacto. Y exactamente, esa es la definición formal de contar. Contar Sí, es comparar conjuntos. claro. En la teoría de conjuntos y de conteo y de computación, así se define contar. Ok, se descubrieron los números naturales. Luego de eso,
en China, si mal no recuerdo, o no recuerdo a dónde, se querían llevar el registro de las deudas que tenía la gente con el rey. Se inventaron los números negativos y escribieron hasta un tratado matemático. Cómo Que tratar los... le debe. Tiene exacto, menos exacto, exacto. menos Luego de 2000. eso, exacto, así, y cómo tratar todos esos números negativos. Vale, se inventaron los números negativos. Luego venían y encontraron que a veces era necesario expresar no cantidades enteras, sino que fracciones. ¿Ya? Medio pollo, un cuarto Medio pollo. pollo, una cuarta parte de tu cosecha, etcétera, etcétera. Estos son los números racionales, es decir, los que se pueden expresar con fracciones. Luego de esto, vinieron otros matemáticos y se dieron cuenta de que había números que existen, Sí. pero que no se pueden expresar ni por enteros ni con fracciones. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Cuando Pitágoras sacaba la hipotenusa de un cuadrado del lado 1, ¿cuánto es la hipotenusa? Raíz cuadrada de 2. Pero él se dio cuenta de que este número no hay fracción que lo pueda expresar. Pi tampoco hay fracción que lo pueda expresar. La raíz cuadrada de 5 tampoco hay fracción que lo pueda expresar. Entonces, son los números irracionales. ¿Ya? Ahora, los números racionales más los números irracionales más los números naturales más los números negativos dan el conjunto de los números reales. Sí. Va, ok, ahí estaban los números reales. De repente, allá en el siglo XVI, siglo XV, no me acuerdo, ahí en Italia, un man que se llamaba Gerolamo Cardano y no me acuerdo quién, estaban resolviendo polinomios y se dieron cuenta que había polinomios para los que no se podía expresar una respuesta. Por ejemplo, x cuadrado más 1 es igual a 0. Obviamente, ya estos polinomios eran conocidos. Lo que pasa es que estos manes en Italia son famosos porque fueron los primeros en que lo discutieron abiertamente con polinomios más complejos. Pero al final, de ahí se desprenden los números imaginarios, cuya base es la raíz cuadrada de menos 1. Si uno trata de encontrar números racionales o números reales o lo que sea, que elevado al cuadrado den menos 1, no existen. No existen, no es posible. Entonces, este número imaginario, alguien dijo, ok, llamémosle así a la raíz cuadrada de menos 1. O sea, no lo podemos expresar con ningún número natural, pero pongámosle nombre y empecémoslo a usar. Y entonces ese es el número imaginario. ¿Ya? Ahora, resulta que este número imaginario fue útil para resolver ecuaciones que antes no tenían solución. Y más adelante también resulta útil para resolver ecuaciones de fenómenos físicos. Y yo acabo de publicar en Twitter los resultados de dos experimentos de dos grupos distintos de físicos cuánticos, uno en Canadá creo y el otro en China, que confirman que los números imaginarios son más que una conveniencia matemática para expresar los fenómenos cuánticos, sino que porque normalmente uno podría, si uno hace el esfuerzo, descomponer los números complejos en números reales y hacer un poquito más de matemática extra, pero llegar a la misma solución, ¿verdad? Una complicación más, pero que estos se acaban de dar cuenta por experimentos del teorema de Bell y otras cosas, y dicen, pues la verdad es que cuando tratamos de resolver esta cosa con números reales y luego hacemos la ecuación con números complejos, ¿verdad? Resulta que hay una discrepancia, ¿verdad? Y la que da más exacta es la que ocupa los números complejos, o sea, la ecuación que se expresa con números complejos. Entonces, ellos dicen, parece ser que esto es más que una conveniencia matemática. Hay algo más aquí que tenemos que explorar. ¿Ya? O sea, hay como un universo de la matemática Sí, oscura. sí, exacto. Y los números imaginarios fueron los primeros números que no se podían ordenar en la recta numérica. No, Claro. no hay forma de ponerlos, sino que Ajá. son en realidad perpendiculares a la recta numérica. Okay. Así se expresan, perpendiculares a la recta numérica.
como a los, aquellos, ¿te acuerdas de aquellas, ¿cómo se llaman las? Aquellos contadores de los incas. Sí, ¿Ah? algo así, algo así. La recta numérica está aquí Sí, ah, y los números imaginarios están aquí. exactamente. Y el número 1, no es el más importante, pero es el que me pusiste como 1, La la circunferencia y las circunferencia y el valor aproximaciones de pi. de pi. Sí. Esta ecuación, bueno, la circunferencia, lo que la hace especial es que trae pi, ¿verdad? Es el origen de pi, que es la relación entre la circunferencia y su diámetro. Si uno divide la circunferencia de cualquier círculo entre su diámetro, le va a dar pi. Es un número irracional, 3.14 y algo, pero no tiene fin sus decimales. No se le ha encontrado patrón a sus decimales, ¿verdad? Se ha tratado de expresar, obviamente no se puede expresar con fracciones, pero se ha tratado de calcular a la mayor cantidad, creo que el récord ahorita son 22 trillones de decimales que alguien puso una computadora a calcularlo, ¿verdad? Pero lo especial de pi es que aparece en todas partes. Sí, Aparecen distribuciones de probabilidad, por aparecen ahí está, fenómenos aparece. físicos, Creo que por ahí sí, anda. por ahí. Aparece en ecuaciones de relatividad general. Bueno, ya vimos la relatividad general, que aparece un pi ahí. Sí, Aparece en electromagnética, aparece en geofísica incluso. O sea, en todos lados aparece pi y parece ser que el universo, la naturaleza, tiene una obsesión con pi porque aparece en los lugares menos esperados. ujú, El número, como te digo, ha tratado de ser calculado con la mayor precisión posible. Hay grandes esfuerzos. Hubo varias fórmulas para tratar de ir sacando los números. Creo que la más precisa es la de Ramanujan, que puede sacar 6 decimales de pi por cada iteración de su ecuación. Eh, y bueno, hay hasta toda una filosofía detrás de eso, ¿verdad? Pero lo bonito de pi es, de nuevo, como no tiene patrón sus decimales y es infinito, básicamente cualquier pedazo de información uno lo podría encontrar en pi. Cualquier obra literaria, si uno la codifica con números, la podría encontrar en pi. Tu número de cumpleaños, el número de, a saber, lo que sea. Toda la información que uno puede imaginar, películas, lo que sea, está adentro del número pi. Y por eso es que me pareció especial. Y esa fue la primera ecuación con la que empezamos la serie de las 52 sí. ecuaciones. Ahora, tú tienes una página web donde están las 52 ecuaciones. 52 ecuaciones.xyz. Ahí está. XYZ. Ahí está permanente. La voy a poner en la descripción del video para que vayan a Sí, verla. Ahí sí. está, pero faltan algunas, ¿no? Sí. Las últimas no las he puesto ahí, las tengo que poner, pero creo que ya están 50, 49, ya están ahí. Sí, faltan como Pero, 3. exacto, exacto. Entonces, ahí las dejé para que quede como un repositorio para gente que quiera consultarlas o leerlas, porque varias gente me ha preguntado de dónde conseguirlas. Entonces, ahí está para la posteridad, para quien quiera consultarlas. Correcto. Bueno, gracias por el tiempo, Napo. ¿No? Un gusto. Yo esperaba que me pusieras, por ejemplo, la famosa, que creo que todo el mundo conoce, la famosa ecuación de la equivalencia de la masa y la energía de Einstein. Sí. Tuve que escoger porque hay varias otras, Creo la que, teoría de la creo que, información creo que esa es también me la más faltó. famosa, creo que esa es la más famosa de todas, De Einstein, sí. Es la de más que todo el famosa. mundo conoce Ujú. cuando la ves, la equivalencia, bueno, la energía, ¿verdad? MC Sí, cuadrado está en todos lados. Aparece en la televisión, aparece en las camisetas. Creo que es la más famosa a nivel. Luego, sí, a nivel popular. quizás la mía, bueno, a mí me gusta esa, me gusta Pitágoras, fundamental. La Ujú. distribución normal, Sí, la es distribución así, me normal. parece súper importante, sobre todo en estos Por todos tiempos, lados, sobre todo por en todos estos lados tiempos de aparece. pandemia. Y obviamente Sí, la segunda, de la termodinámica. ajá, de la entropía. Sí, Sí, bueno, hay varias que se quedaron, pero ahí están algún todas. libro que recomendés, Napo, para los que están viendo el video, que tenga que ver con Eh, esta línea.
Bueno, mira, hay un libro que leí hace un par de años que me gustó bastante, que es la historia de, en parte, de los números imaginarios y también de la teoría de grupos, de soluciones algebraicas, que se llama La ecuación que no pudo ser resuelta. Okay. Y esto se trata sobre cómo llegaron a la ecuación, la historia de la ecuación cuadrática y cómo se toparon eventualmente con que hay polinomios que no tienen solución. Y es una historia bonita de Baris Galois y Niels Abel. También está la biografía de Albert Einstein, ¿verdad? Hay una Y biografía eso, que yo la tengo acá en mi NUC, que es de Barnes Noble, que es la biografía de John Nash. John Nash, sí. La biografía de John Nash déjame ver, no me acuerdo, siempre se me olvidan siempre se me olvidan los autores, pero esa tiene en el proceso de explicar la vida y el trabajo de Nash, pues explica un poco pues la matemática con la que trabajó John Nash. Por cierto, la biografía de Albert Einstein se llama Einstein, su vida y su universo, que es de Walter Isaacson. Esa, cabal. Esa es súper buena y de ahí han generado una serie que es muy buena también. De hecho, el que hacen Jeffrey Rush hace de Einstein viejo, pero el actor que hace de Einstein joven le hace súper bien. Súper. Y la otra es John Nash, que le hicieron película, que se llama Beautiful Mind, de Silvia Nazar. Silvia Nazar. Sí. Es un buen libro también que te da pues bastante dirección en cuanto a la Silvia Nazar, ¿sí? A Beautiful Mind, una mente prodigiosa le pusieron, una mente bella, algo así. Sí, exacto. Está la película y este libro. El libro es mucho mejor porque el libro les puede explicar, sobre todo los que son fans de la matemática y los fans de las biografías y fans de la gente interesante como Einstein o John Nash, pues comprar estos libros que son buenos. De hecho, se los voy a poner aquí abajo los links para que los vayan a comprar si los quieren comprar. Sí. Bueno, Napo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber... gracias por el espacio. Por el top 10 de las ecuaciones, que hay más, pero obviamente quería más tiempo para hablar. Otro día hablamos sobre satélites. ¿Cómo no? Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Y si usted es nuevo por acá, este es un canal de promoción de la ciencia. Si tiene algún tipo de comentario o pregunta para Napo, déjenla aquí abajo. O le escriben al Twitter de Napo, ahí lo pueden taggear a él, lo pueden colocar a él, vincularlo a él en el Twitter, mejor dicho, porque no es taggearlo, es vincularte. Y si tienen alguna pregunta, pues déjenla aquí o comentario, déjenla en los comentarios del canal, del video. Yo los comentarios sí que los leo todos y los respondo. Y si usted es nuevo por acá, por favor, para que se puedan seguir editando, haciendo estos videos y pues apoyarme, la mejor forma es suscribirse al canal, darle like, suscribirse y darle a la campanita. Bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias, Napo, gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Ok, adiós.